La presentación va a estar a cargo de Pablo Kalnay, que es ingeniero agrónomo, tiene una maestría y doctorado en malezas en la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Trabajó en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, trabajó también en Queminova, Argentina, en Monsanto. Actualmente es gerente de desarrollo global de herbicidas en Arista y bueno, vicepresidente de ASACIN, que es la Asociación de Malezólogos recientemente fundada. Bueno, después de la presentación, como les dije antes, va a haber un espacio para preguntas donde levanten la mano y vamos a ir. Bueno, gracias Matías, gracias a todos ustedes por venir y les quiero agradecer especialmente a Presid y a Arista por darme la oportunidad de hacer esta presentación. Si te parece bien, Matías, yo voy a sugerir una cosa. A mí no me molestan para nada las preguntas durante la presentación. Y a veces a uno se le ocurre la pregunta en un momento viendo un gráfico y después cuando llegamos al final por ahí se perdió la oportunidad. Así que si alguien tiene una pregunta, a mí no me molesta para nada. Siempre y cuando no nos excedamos del tiempo total, por favor, la idea es hacerlo lo más interactivo posible, establecer un diálogo. Bueno, muchas gracias por la presentación y me dijeron que me quede quieto y yo soy de los que caminan todo el tiempo. Me voy a agarrar de acá, pero no me gusta ponerme atrás de la tribuna. ¿Por qué el título ese? Porque estamos en tiempos de cambio. Le robé la frase a Manrique de Copla, la muerte de su padre, que dice: como a nuestro parecer todo tiempo pasado fue mejor. Y estamos en un momento de nuestra realidad en donde estamos enfrentando muchos cambios y estamos empezando a mirar cosas que habíamos dejado de usar porque tuvimos tecnologías superadoras que nos llevaron a volver muchas de esas tecnologías obsoletas. En algunos casos, la tecnología superadora, como la siembra directa, yo soy un gran defensor de la siembra directa. Mi padre, que murió antes del primer congreso de APRESID, que era ingeniero agrónomo, que era un gran defensor de la siembra directa hace 40 años, yo creo que es una tecnología superadora y que tenemos que cuidarla. Y lo que voy a mostrar en la presentación es que a veces resucitamos algunas tecnologías muertas. Yo siempre hago el mismo chiste, nadie se ríe, pero lo hago igual, de que con herbicidas estamos como con la serie esta de Walking Dead, porque hay vamos a ver un montón de muertos herbicidas que pensábamos que estaban muertos caminando, y algunos son feos. Pero no estamos resucitando solamente algunos herbicidas, estamos resucitando algunas tecnologías que sí han sido superadas porque nos dejamos obnubilar por un problema. Y aunque están probablemente repodridos de rama negra, el ejemplo que voy a usar es rama negra, pero simplemente para mostrarles de que no nos tenemos que enfocar en una sola maleza. ¿Por qué hablo de estrategias mixtas? Yo soy malezólogo. Un buen malezólogo se forma con 3 principios básicos: que el buen manejo de malezas no es simplemente ir y matar una o varias, sino es aprender a manejarlas. Y eso tiene como principio elemental, desarrollado durante la segunda parte del siglo XX, la combinación de métodos en sistemas. Y las estrategias mixtas lo que hacen es básicamente llevar el manejo integrado, que quizás empieza o tiene más propaganda en control de insectos, manejo de poblaciones de insectos, al manejo de malezas. Vamos a ver el MIM, el manejo integrado de malezas. Esto de combinar métodos en sistemas es la mejor manera de llevar a cabo un plan a largo plazo. Si no, son soluciones de corto plazo y eso es lo que voy a tratar de mostrarles hoy. Y cuando estamos usando un método de control, empezamos a hablar de los problemas de resistencia. Ustedes han visto hasta el cansancio distintos ejemplos de resistencia. Y cuando nosotros usamos estrategias mixtas, lo que hacemos es buscar una manera de prevenir la aparición de resistencia. No voy a pasar mucho tiempo hablando de qué es la resistencia. La resistencia es una realidad que tenemos hoy y es simplemente una respuesta evolutiva de cualquier organización, de cualquier comunidad que la hemos visto, la hemos puesto en marcha nosotros y la seguimos provocando. Entonces, con las estrategias mixtas, nosotros tenemos una buena herramienta para prevenir o retrasar la aparición de resistencia. Con esto en mente, y hablando del problema más común en los últimos años en esta zona, me voy a enfocar por un ratito en rama negra. Yo, además de trabajar en Arista, doy clases, doy la cátedra de malezas en la
Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires, y muchos alumnos están buscando temas para el trabajo final de graduación, y se me acercó un alumno de Pergamino, el padre, que tiene una actividad industrial, tiene un campito chico que estuvo durante muchos años en monocultura de soja, siembra directa. Y no es la actividad principal del padre, lo hacía un poco tangencialmente, y lo fue invadiendo la rama negra hasta que un día este buen hombre se cansó y dijo: esto antes no pasaba. Dice: la voy a controlar en forma mecánica, que es algo que mucha gente ha hecho, y es algo que se nota moviéndose por la pampa húmeda. De repente, en los últimos 2 años empezamos a ver que mucha gente, después de años de invertir en el capital suelo mediante siembra directa, se cansó de esta maleza y le metió rastra de doble acción o algunas cosas un poco más pesadas en algunos casos para tener una solución rápida. Este estudiante se acerca y me dice: mi padre hizo control mecánico la primavera pasada porque el barbecho corto que hizo no estaba dando resultado. Siembran soja, cosechó su soja, me dice: ¿podemos hacer algo para un trabajo final de graduación? Le digo: bueno, muy interesante, podemos hacer un censo, porque el campo inmediatamente al lado, alambrado de por medio, seguía en siembra directa. Digo: ¿por qué no arrancamos con un censo para ver qué pasó con esas comunidades? Y ver si realmente la reintroducción de control mecánico te ayudó. Y yo, sinceramente, aunque soy defensor de siembra directa, pensé que el efecto de ese control mecánico iba a ser más duradero. Bueno, este chico, un muy buen estudiante, hizo un censo con el método de Brown-Blanquet, iba agrandando las muestras hasta que se estabiliza la cantidad de especies que encuentra y la cantidad, y a simple vista ve algo que no es ninguna novedad, está perfectamente registrado y estudiado. Con labranza teníamos menos cantidad de especies. En siembra directa teníamos un poco más de variedad de especies. Y obviamente cuando lo compara con el campo del vecino, la maleza en cuestión, que nos ha estado haciendo perder el sueño y otras cosas, rama negra, el número de arriba es el campo que seguía en siembra directa. Estos son plantas por metro cuadrado. En el campo que seguía en siembra directa estábamos cerca de las 400 plantas, recién nacidas, esto es en otoño. Obviamente la mayoría de esas se va a morir por competencia intraespecífica. Mientras que en el campo de su padre, post reintroducción de control mecánico de vuelta con el suelo inmovilizado, teníamos alrededor de 10. Entonces, primera cosa que notas, y parece que funcionó, parece que estamos controlándola, o tenemos menos por lo menos. Ahora, ¿alcanza con eso? Fíjense que ese censo, dejamos una lonja sin tratar, se repite en la primavera. La idea era repetir también en los 2 campos, lamentablemente el vecino se le adelantó con el barbecho y no pudo hacer las 2. Pero en el campo, en la primavera, esas 10 malezas por metro cuadrado de rama negra, con nuevos nacimientos, se habían transformado en 100. Entonces, esa solución que habíamos buscado, o que el padre de él había buscado con control mecánico, no estaba durando ni una temporada. Hubiera sido interesante ver y poder comparar con el campo que seguía en siembra directa. De nuevo, ese número por sí solo no me dice nada, porque hay un montón de factores que van a influir en la supervivencia o no de esas plantas. Pero, a simple vista, la sensación que tuvo el padre es: yo reintroduje un método del pasado, que en el pasado me funcionaba, me está funcionando, ¿qué alcance tiene eso? Y empezamos a ver que tenía muy poco alcance, pero con esto no es suficiente. Hubo algunas conclusiones más, veíamos cuáles eran las especies dominantes en uno y otro sistema, vemos que empiezan a aparecer malezas que en el campo roturado, que en el campo de siembra directa no estaban. O sea, estamos solucionando un problema, pero estamos trayendo otros problemas que tampoco son de fácil solución en muchos casos. Bueno, pero como con eso solo no hacemos demasiado, sí señor. ¿La labranza de cierre el año anterior? Sí, la pregunta es si la labranza se hizo el año anterior, sí. Sí. Exactamente.
Esto es un año, o sea, la medición de primavera ya era un año después de la labranza. Esas 8 plantas que quedaron, afrontan al año siguiente. Esas 8 plantas en el otoño, Quedaron 100, ponele, sí, no era siguiente. exactamente. Que aunque uno tiene que entrar en estos ensayos con la mente abierta y no hacer preconceptos, yo pensé que le iba a faltar oportunidad, aunque teníamos ya cantidad de semillas, yo pensé que le iba a faltar oportunidad de establecimiento. Obviamente, con una labranza no le cambiamos tanto la situación, y teniendo esa cantidad de semillas y obviamente una provisión de semillas alrededor más que suficiente, con una labranza no habíamos cambiado en gran medida la densidad poblacional de esa maleza en particular. Sí, que nos lo estamos mostrando ahí, empezaban a aparecer chamico, un montón de perejilillo, un montón de otras malezas que no las estábamos viendo, que quizás no sean de difícil control, pero no las estábamos viendo. Estamos cambiando la consociación y tenemos que cambiar las estrategias que vamos a usar. La labranza sería recuperar en un año. En la Moverlo en invierno, o sea, mover todas las semillas que tenés, que te diste el año anterior, y ese año no la tenés. Pero si te sale una plantita, ese aporte de semilla, al otro año tenés otra vez banco de nuevo. Eso es lo que le voy a mostrar ahí, sí. Sí, exacto. No hay problema. Es una solución a corto plazo, es una solución visual. No vemos más el mar de rama negra, pero realmente me está aportando algo. Tengan en cuenta que acá ni siquiera entramos a considerar el costo energético, no el costo del gasoil y de mover el tractor, el costo energético de quemar toda esa materia orgánica en el suelo, que me llevó años a acumular, de destruir la estructura de ese suelo. Ni lo vamos a tocar acá, pero si lo agregamos vamos a ver que la solución no es tal. En el suelo nuevamente inmovilizado, porque el padre insistidor decidió volver a hacer control mecánico cuando vio que estaban haciendo mucha rama negra, le deja un pedazo al hijo para el ensayo, y lo que hicimos ahí fue, en el otoño, hacer una aplicación, un barbecho largo de un herbicida, una mezcla no residual, glifosato 2,4-D, típica, con una población baja, y una agregándole un residual, atracina, o sea, glifosato 2,4-D más atracina o metsulfurón. Y en la primavera, a cada una de esas macroparcelas las dividimos nuevamente en 3 y repetimos. No residual, una semana antes de la siembra, o un residual, pero en este caso un residual, agregándole un residual apropiado para la soja, flumioxacin y closulam. Y esas son las 9 combinaciones que tenemos ahí. Acá me voy a demorar un poquito más. Este primero, el tratamiento 1, es el barbecho largo, no residual otoño, no residual primavera. Y acá me quiero detener 2 minutos. Si se fijan, el control no es malo, pero ¿qué pasó ahí? Arrancamos con una población baja, los nacimientos de primavera, que veíamos que habían pasado de 10 a 100, son posiblemente muy chiquitos y todavía susceptibles de ser controlados. Pero acá, con este control, que la mayoría de la gente, si tiene un control de un 85-90%, 15 días después de la aplicación, posiblemente no se queje demasiado. Ahí es donde estábamos parados hace 8 o 9 años, cuando no conocíamos la rama negra. Se estaba empezando a escapar, pero nadie le prestaba demasiada atención porque no parecía ser tan grave el tema. Los 2 siguientes, y este tómenlo con un grano de sal, este es el flumioxacin. Flumioxacin es un muy buen producto. En este caso fue no residual en otoño y la mezcla con flumioxacin en primavera. Agarramos esas plantas un poquito más grandes y fuimos bastante más estrictos, es decir, fíjate si la planta realmente se está muriendo cuando vas a hacer la evaluación, y fuimos un poquito más severos con ese. Quizás diclosulam, de nuevo siguiendo el tratamiento no residual, no me dio un mal resultado, pero no tuvimos un control que a mí me diga voy a evitar que empiece a reinstalarse esta maleza. En cambio, cuando venimos a este lado, estos son los que tenían tratamiento residual en el otoño, y hacemos 4 y 7 es no residual en primavera. El residual de otoño me controló mucho mejor, hubo algunos nacimientos, el control fue bueno, fíjense, estamos hablando de 95%, pero siempre encontrábamos alguna que había negado
colaboración no se había muerto del todo, le bajamos 60 días después, le bajamos un poco esa evaluación. En cambio, la combinación residual otoño, residual primavera, me da muy buen control. Esta baja acá es posiblemente una planta que no terminó de morirse, pero decidimos ser estrictos. Entonces 5 y 6, 8 y 9 es residual en otoño, residual en primavera. Tenemos un excelente control, estamos hablando de un 95% de control 60 días después de la aplicación. Los dos me ofrecen muy buen resultado y la única diferencia que yo haría acá es que este es ALS sobre ALS, si lo podemos evitar, me voy a quedar con uno de los que sea fotosistema 2 ALS para no repetir los modos de acción. Entonces, con esto vemos que el no residual a mí me está dando una sensación de control que no es tal. Y de nuevo, para no dejarlos con la sensación de que flumioxazim no fue bueno, les muestro algo muy rápido. Esto fue otro tipo de ensayo en donde un lote se trató solo con glifosato en el otoño, esto es anterior, o con glifosato y flumioxazim también en el otoño, y después en la primavera se dividió en dos, esto eran parcelas de 5 hectáreas, y se le agregó glifosato 2,4-D. Esto se hizo con un sistema GIS, entonces el color me indica rojo, alta infestación, verde, ideal, casi sin plantas. Vemos que cuando yo le puse flumioxazim a la planta chica y aproveché la residualidad, tuvo un gran efecto. Eso simplemente para decir, hay residuales muy buenos, tenemos que reacostumbrarnos a cuál es el momento óptimo de uso para poder sacarles mayor provecho. ¿No? Entonces, con eso en mente, ¿cuáles son los 3 principios de prevención de resistencia que hablamos siempre? Y acuérdense que la resistencia es inevitable. A nosotros nos gusta decir la naturaleza es sabia. La naturaleza no es sabia, la naturaleza es naturaleza. Es un metaorganismo que responde con sus propios tiempos a procesos evolutivos. Si nosotros metemos un tipo de presión, va a responder según la intensidad de esa presión y según a qué tipo de organismo le estamos apuntando. La aparición de biotipos resistentes no es otra cosa que una respuesta evolutiva. Entonces, como sabemos que los tiempos de la naturaleza son distintos, si nosotros usamos 3 principios básicos en manejo de maleza, que es rotación de cultivos, no solamente porque vamos a usar distintos herbicidas, sino porque afectamos el tipo de maleza que puede instalarse en esos distintos cultivos. Hacemos rotación de modo o sitio de acción, buscando que estos sean igualmente efectivos en la maleza. Eso lo aprendí de una charla de Marcelo de la Vega, que dice, muchas veces decimos rotar principios de acción. Estamos usando principios de acción que no tienen el mismo efecto en la maleza que estamos buscando. Hay que ser cuidadosos porque por ahí nos olvidamos de aclarar eso. Y empezamos a incluir métodos de control no químicos que sean también efectivos en la maleza que queremos controlar, porque si reintroducimos el arado o una rastra de doble acción para una maleza que la semilla necesita un cierto estímulo para germinar, en realidad lo que estamos haciendo es ayudarla a germinar. Pero si para las malezas que queremos controlar nosotros combinamos estos 3 métodos, sabemos que tenemos una muy buena posibilidad de retrasar la aparición de resistencia. ¿Todos de acuerdo? ¿Ya lo vieron esto antes? Entonces, si yo aplico estos 3 métodos en forma continua, ¿voy a tener biotipos resistentes? ¿Qué país hace de la rotación casi un dogma religioso? En el medio oeste de Estados Unidos, desde que apareció diabrotica, porque antes hacían maíz sobre maíz, la rotación maíz-soja es casi inalterable. Además tienen un montón de otros cultivos y la rotación en general es un método habitual. ¿Hacen control mecánico? Se hace algo de siembra directa, pero tienen inviernos, tienen una buena capa de nieve, suelos fríos, sobre todo en la parte norte del medio oeste. Si no hacen remoción, ellos consideran que el suelo no se calienta lo suficiente en la primavera temprana. Control mecánico es muy común. ¿Tienen disponibilidad de herbicidas? Es el país donde hay más herbicidas registrados en todo el planeta. ¿Por qué es el país que tiene más biotipos resistentes? Esto es algo que normalmente no le dedicamos tanta atención. Yo siempre doy el mismo ejemplo, medio pavo. Uno va al Farm Progress Show y ve abuelo, padre, hijo,
o de rojo o de verde, John Deere o Massey, gorra Massey, remera Massey. El abuelo compró Massey, el padre compró Massey, el hijo va a comprar Massey y lo echan de la casa. Lo mismo con John Deere. El americano es muy costumbrista. Cuando encuentra un sistema que funciona, y tienen sistemas que funcionan bien, son muy reacios al cambio. Entonces, yo aplico esos tres principios y mejoré mi capacidad de contrarrestar o atrasar los efectos de aparición de resistencia. Y no lo cambio, lo que hice fue estirar los plazos. La rutina del mejor sistema desarrollado es el peor enemigo que tenemos. Entonces, como nosotros estamos justo en un momento de cambio, es un buen momento para plantearnos eso. Tenemos buenos herbicidas, hay disponibilidad, estamos, como les dije, resucitando a algunos muertos, estamos trayendo herbicidas que se habían dejado de usar porque había aparecido una tecnología superadora, pero todavía tienen mucha vida útil por delante. Tenemos, por suerte, el relanzamiento de la Asociación de Malezólogos, porque hay muchísimas líneas de investigación, pero resulta que no nos estábamos comunicando. Y la mejor información que se mantiene sin difusión no sirve. Por suerte estamos empezando a regenerar todo eso y estamos todos involucrados, el sector académico, la industria, los productores, y este tipo de reuniones son espectaculares justamente para eso. Pero también corremos el riesgo porque, como estamos trayendo algunos herbicidas viejos, alguna gente se tentó, dijo, bueno, hay otros métodos que me sirven. Se empezó a usar algo de control mecánico. Lo que traté de mostrarles acá es la siembra directa no fue un capricho, no fue una moda, fue una tecnología superadora que se adapta excelentemente bien para nuestros suelos. El control mecánico me ofrece algunos tipos de soluciones, o si no es una solución, me crea un ambiente que es un tanto hostil para la maleza que nos está preocupando hoy. Pero hay un montón de malezas que les encanta ese sistema. Entonces, si empezamos a reintroducir un sistema simplemente porque antes funcionaba o antes no dejaba que esta maleza se instale, lo que estamos haciendo es cambiar un problema por otro. Entonces tenemos que tener cuidado de no incorporar métodos porque antes nos daban resultados. No incorporar métodos sin saber realmente cuál es el impacto a mediano y largo plazo. Y tenemos que considerar no solamente el costo económico, el costo energético también es importantísimo. Un suelo en siembra directa pasa a captar dióxido de carbono. Yo creo que el tema de calentamiento global ya se dejó de discutir incluso por los más escépticos con los años recientes que tuvimos. Un suelo laboreado pasa a emitir dióxido de carbono. Eso por sí solo tendría que ser un argumento de peso suficiente para convencer a la mayoría de la gente, además de la estructura, de la economía del agua, la economía de nutrientes que tenemos. Todo eso no lo estamos teniendo en cuenta cuando reintroducimos una solución que parece, una solución entre comillas, que parece rápida, y en realidad no nos está solucionando nada. Y, muy importante, tenemos que empezar a planear a largo plazo. Por supuesto, esa es la parte más difícil, porque hay un montón de factores que influyen, sobre todo en nuestro país, que hacen que ese plan a largo plazo sea difícil de instalar. Pero la realidad es que eso lo solucionamos con un compromiso de todas las partes que están involucradas en el sistema productivo. Si no lo hacemos, no podemos esperar encontrar una tecnología que nos solucione eso con una rapidez casi mágica. Eso, desgraciadamente, no existe. Y les mostré el mapa con la cantidad de biotipos resistentes de Estados Unidos para mostrarles que incluso donde la disponibilidad de métodos y la combinación de métodos en sistemas es alta, el riesgo de seguir encontrando biotipos resistentes es todavía vigente, es todavía una realidad. Entonces tenemos que empezar a generar información y a trabajar en el largo plazo. Entonces, como los tres principios, con esto ya termino, siguen vigentes, hay otros métodos. Acá en el INTA Pergamino, el ingeniero Picapiedra con el ingeniero Ponza están trabajando, estudiando el cambio en comunidades en distintos sistemas. Tienen monocultura de soja, tienen una rotación muy buena de maíz, soja, trigo, soja, tienen un cultivo orgánico, o sea, control mecánico, nada de químico, tienen rotación con barbecho y rotación con cobertura. Y ya para terminar, porque me pasé de tiempo, en el control mecánico, en el cultivo orgánico, están, ¿dónde está Juan? Lo voy a Juan Carlos un rato, Chamico,
pastos para hacer dulce, ¿qué más, Juan Carlos? De todo, de todo. Entonces, funcionó para algunas cosas, es cierto, no teníamos rama negra, pero teníamos un montón de otras malezas. Y en la rotación, soja, maíz con cultivo de cobertura, y esto es muy importante, no solamente están suprimiendo la maldita rama negra, sino que además tienen un muy buen efecto en Echinocloa colonna, que mientras nosotros estamos demasiado ocupados mirando rama negra, está ganando espacio por un montón de lados. Ya tenemos una Echinocloa resistente al glifosato. Si esperamos a tener nada más que esa Echinocloa resistente al glifosato para empezar a darle con, y ahí me toca de cerca porque Arista es la dueña del Clethodim a nivel global, y recién esperamos a tener esa para empezar a controlarla con Clethodim y tenemos un solo producto, o FOPS y DIMS, vamos a terminar generando y seleccionando, no generando, seleccionando una resistencia múltiple. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De nuevo, hay que planear a largo plazo. No hay otra solución, es más difícil. La maravillosa época de un control casi total con un solo herbicida es cosa del pasado, sigue siendo la mejor tecnología que hay y hay que seguir cuidándola, hay que seguir evitando agregar biotipos resistentes a los que ya tenemos, pero tenemos que combinarlas con un sistema rotando modos y sitios de acción y además pensando qué otros sistemas no químicos podemos incorporar, pero en base a información sólida. Por suerte, estamos empezando a consolidar toda esa información. Hay muchísimas líneas de trabajo, hay muchísimas opciones para hacer. Obviamente ninguna es fácil, pero lo que era fácil ya también es cosa del pasado y posiblemente no lo volvamos a tener por mucho tiempo. Así que simplemente reintroducir control mecánico para controlar rama negra en el corto plazo no sirve. Me da una sensación de control, pero se acaba enseguida. Y hay otros métodos no químicos, como el cultivo de cobertura, que no son fáciles de manejar, pero que me ofrecen soluciones a mucho mayor plazo y con muchos mejores resultados. Así que les agradezco la paciencia y si tienen preguntas. Tenemos tiempo para una o dos preguntas. Hola Pablo, quería preguntarte, no me quedó muy claro esa reinfección de rama negra que hubo en la primavera siguiente. ¿En qué momento se había hecho la labranza? Es decir, ¿en qué estado estaba la rama negra cuando se hizo el laboreo? Porque así a priori parece que hubiera habido una redispersión de semilla o que el banco era tan grande que por más que pasaran el laboreo era imposible frenar, digamos, la dinámica de esa maleza. Sí, la labranza se hizo la primavera anterior post un barbecho corto fallido. Hicieron una aplicación de barbecho corto y no veían resultados. No tenían un muy buen registro. El alumno entendía que habían aplicado glifosato 2,4-D, pero veían que la supervivencia era muy alta, pero no tenía un registro. Entonces, en la primavera, 2 semanas aproximadamente antes de la siembra, esto era en octubre, hicieron un control con una rastra de doble acción. Este chico me habla cuando el cultivo ya estaba avanzado. Yo creo que había una infestación lo suficientemente alta de semillas, porque en general alrededor tenían un control o hicieron algún tipo de control, había escapes. Esto es sobre la ruta 32 por Manuel Ocampo. Y no te puedo decir exactamente si esa es la razón por la que tuvimos esos nuevos nacimientos en la primavera o si fue un nuevo influjo de semillas, pero mi sensación es que ya había una suficiente cantidad de semilla en el suelo y que a pesar del laboreo, la primavera siguiente, un año después, ya tenía condiciones como para germinar. Sí.
Perdón. Sí, Pablo, buen día. Ramón López Domínguez, mi nombre, soy de Tucumán. Y la consulta mía tiene que ver con el complejo de gramíneas, Chloris, Trichloris Sí. y todos los demás. ¿Qué opinión tenés sobre la posibilidad de usar dos preemergentes en el mismo ciclo? Bueno, nosotros tenemos lluvias que arrancan a fines de octubre, noviembre, y las camadas de las distintas especies se superponen. Muy buena pregunta y muy apropiada porque me permite hablar un poco de lo que yo estoy haciendo en la empresa. Estamos justamente promoviendo el uso de graminicidas preemergentes como un método de protección para el producto más importante nuestro, que es el cletodin. No es lo ideal porque no tenés demasiadas opciones, entonces posiblemente estés usando el mismo. Pero las cloracetamidas, bueno, crucemos los dedos, todavía no están seleccionando demasiados biotipos, más hay uno creo, y en mi opinión es el mejor sistema que tenemos en este momento. La pata flaca de esa recomendación es que, yo soy del norte también, soy jujeño, te falla la lluvia y decís, uy, tiré la plata. Desgraciadamente, en este momento es un riesgo con el que tenés que vivir, y ustedes en Tucumán lo saben perfectamente bien. Pero en mi opinión, el uso de un herbicida preemergente, un graminicida preemergente, en este momento es la mejor opción que tenemos. Y a mí me encantaría ver más uso de graminicidas preemergentes, porque si seguimos insistiendo con el control exclusivo con FOPs y DIMS, vamos a terminar no con un problema, vamos a terminar con varios problemas muy serios. Así que dos en la misma temporada, obviamente el costo se te va a incrementar considerablemente, pero en este momento no tenés demasiadas otras opciones. Sí. Allá atrás. Buen día, Pablo. Un comentario y una pregunta. El comentario es respecto a la densidad de coniza en el sistema sin labranza. Vos pusiste, si no me equivoco, 300 plantas por metro cuadrado en otoño, ¿no? Sí, bueno, casi 400. Bien. Por supuesto no puedo afirmarlo con certeza, pero por algunas experiencias nuestras, con esa densidad, la supervivencia en primavera es alta. O sea, la competencia intraespecífica que vos mencionaste podría reducir el tamaño y por lo tanto la fecundidad, pero con esa densidad me animo a decir que la supervivencia va a ser alta. Seguramente. Con lo cual, digamos, en términos relativos, la diferencia de un sistema a otro no es menor. Y la otra es si tenés los datos de lluvias durante ese otoño y esa primavera. Sí, fue una primavera, empezó a llover temprano. Tenemos los datos en la tesina, no los puse acá. Obviamente había una diferencia. La desgracia es que el vecino se le adelantó y no pudimos hacer la segunda evaluación lado a lado. No me cabe duda, no tendría que decirlo, ¿no? Pero estoy seguro de que iba a haber una diferencia todavía más seria para el campo que se mantuvo en siembra directa, porque ese vecino estaba usando una muy buena dosis de mezcla de glifosato 2,4-D, pero no estaba usando un residual. Eso era lo que hacía interesante la comparación. Pero desgraciadamente se le adelantó y tuvo, a mi parecer, un mucho mejor efecto del que yo hubiera esperado para una aplicación sin un herbicida residual. Entonces, como estaba muy difícil separar de lo que estaba totalmente muerto de lo que podía estar naciendo, se le complicó hacer esa segunda comparación, ese segundo censo en el campo en siembra directa. Coincido de que por más que hubiera una mortandad, lo que quise decir es, no sugería que iban a haber 300 o 400 plantas vivas por metro en la primavera, pero sí iba a tener una infestación considerable. No sé si hay alguna pregunta más. La última. Y respecto a herbicidas con distintos sitios de acción que puedan aparecer. En realidad estábamos preocupados de que había muy poca disponibilidad y la realidad es que la depresión al esfuerzo de investigación
investigación de la tecnología RR fue importante, están empezando a aparecer herbicidas alternativos. Hay algunos nuevos desarrollos en inhibidores de pigmentos, en los bleachers. Yo voy a estar probando pronto, espero, un Tifencarbazone, un herbicida registrado en arroz en Japón, con efecto en gramíneas preemergente. Todavía no están seguros del modo de acción, es posiblemente un símil a cloracetamidas, pero un modo de acción totalmente novedoso, no. Estamos viendo algunos desarrollos de herbicidas nuevos. Bueno, Pablo, muchas gracias y